tenemos justamente, ya nos acompaña nuestro invitado, mi querido Mauricio Alarcón, que es el director de Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Bienvenido a Himno Nacional, Mauricio. Gracias por acompañarnos y sumarte a este espacio. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto estar en compañía de Himno Nacional, que además del tema y el título y el nombre me encanta. Sí, sí, sobre todo, bueno, en realidad el programa era un poquito más temprano, ¿no? Por eso se llamaba Himno Nacional, pero no importa. El Himno Nacional es algo que nos representa y que le podemos cantar a cualquier hora del día, mi querido Mauricio. Gracias por sumarte entonces a este espacio y vamos a ir directo al asunto, digo yo. Leo, si me ayudas con el dato, el detalle de la conformación de la Asamblea, porque ya teníamos aquí un cuadrito que ha ido publicando Fernando Muñoz, que ha manejado esta información a lo largo de estos días, desde que empezó el conteo de votos, sobre cómo se está configurando la próxima Asamblea Nacional, la que va Querida Tere, con los datos que hemos publicado desde el Observatorio Legislativo de Ah, Fundación perfecto, y Desarrollo. perfecto, sí, porque Así es que estamos hablando el mismo idioma. aquí tenemos, mira, aquí tenemos justamente en esa distribución, veía yo que ADN, que es el movimiento del oficialismo, tiene 66, tendría 66 curules y la Revolución Ciudadana tendría 67. Pues ahí están súper apretaditos los resultados con respecto a estas dos organizaciones Así políticas. es. Considerando un poco esta tónica, ¿no? De estos dos bloques de minoría, por así decirlo, ¿cómo se lograría, Mauricio, con el resto de asambleístas de otras tiendas políticas, llegar a consensos y alcanzar esta nueva mayoría absoluta de los 77 votos para justamente poder tener una armonía en la legislación? ¿Cómo se configuraría? ¿Cómo crees tú que se presentaría el escenario en este sentido? Quizá, mi querida Tere, yo partiría de algo que puede resultar mucho más grave, porque la mayoría absoluta se puede alcanzar. Ese número mágico de 77 se lo puede alcanzar con la tercera y la cuarta fuerzas políticas de la Asamblea. El problema radica en aquellos procesos al interior de la Asamblea que demandan una mayoría calificada, que van a ser, y hay que decirlo claramente, de imposible realización, porque estamos hablando que las dos primeras minorías, Revolución Ciudadana y ADN en su orden, en aspectos de fiscalización, por ejemplo, van a ser incompatibles. En un gobierno de Daniel Noboa, la Revolución Ciudadana fiscaliza cómo censura y destituye a un ministro. En un gobierno de Luisa González, ADN se activa cómo censura y destituye a un ministro. Entonces, vamos a entrar en una etapa de congelamiento de la fiscalización, producto de este bipartidismo legislativo que no nos va a llevar a mucho, ¿no? Quizá los 77, insisto, se pueden alcanzar. Y desde Ciudadanía y Desarrollo, a través de nuestro equipo que ha hecho vocería de este tema en las últimas horas, hemos dicho que creemos que en el contexto político actual es mucho más fácil para la Revolución Ciudadana lograr esa mayoría absoluta. Ya en votaciones previas y en este periodo legislativo ha estado articulada en muchos asuntos con el Partido Social Cristiano, que ahora tendría 4 legisladores, pero 4 es importante, y en otras coincidencias, no necesariamente las muy sensibles, con Pachacutic. Si tú sumas esos 13 legisladores más los 67 de la Revolución Ciudadana, se alcanzarían 80 voluntades, que es número suficiente para incluso superar la mayoría absoluta, ¿no? Pero no creo que ayude mucho hablar de un legislador de Construye o hablar de un par de movimientos locales. Acá creo que la clave la tienen Pachacutic y el Partido Social Cristiano. Claro, sí, y mi otra pregunta iba en ese sentido, ¿no? ¿Cómo lograr esos, creo que ahora son 101 votos, ¿no? Los que se necesitarían para, en caso de censuras y destitución de algún ministro de Estado, ¿no? Eso ya es un poco, se configura un poco más difícil, inclusive destitución también de, una eventual destitución de un fiscal, ¿no? O de otra autoridad que requiera esa votación. Va a ser un poco complicado. Si bien es cierto, este es el escenario tentativo, ¿no? El virtual escenario de cómo sería la asamblea, podemos decir con todo esto que hemos visto que el Partido Social Cristiano es el gran perdedor de esta contienda, considerando también una publicación que hiciste, Mauricio, y la revisé, hasta creo que le di like,
que decía que era histórico que ningún asambleísta provincial, o sea, en Guayas, del PSC haya llegado a una curul. Es la primera vez en la historia y la primera vez en los últimos 46 años de periodo democrático que el Partido Social Cristiano no logra una curul en Guayas y además se mantiene bastante distante de esa posibilidad. El día domingo yo había mencionado ese tema y como era de esperarse, pues hubo reacciones de personas allegadas a esa tienda política diciendo que estaba equivocado, que entrarían uno en cada distrito en función de las minorías, pero lo cierto es que basta ver cómo se aplica el cociente para ver, por ejemplo, que en el primer distrito, la primera circunscripción de Guayas, la diferencia entre los últimos que entran por Revolución Ciudadana y ADN y el primero de la lista del Partido Socialista es de 20.000 votos. Y no se diga la votación general, ¿no? Que ya revisada, ya vista como tal, tiene pues unas cifras de 10-1 en definitiva. Entonces es una situación que creo va mucho más allá de lo que algunos han mencionado. El mal candidato a la presidencia o el rol que jugó Henry Kronfli, yo creo que es una crisis de la organización política que debería, y espero que así lo sea, ser evaluada en su totalidad, ¿no? Mira que Unidad Popular, el Partido Social Cristiano, Pachacutic, son esas organizaciones políticas bien estructuradas, con presencia a nivel nacional, que probablemente no esperaban un resultado como este y que lo obtenido el día domingo debe ser una oportunidad de reflexionar, de corregir errores, de enmendar el rumbo si lo que se quiere es seguir haciendo política seria y, por supuesto, responsable. Tú dices que el PSC debe replantearse en todo caso como organización política, pues no solamente por los resultados de la Asamblea, sino también por el resultado que obtuvo su candidato presidencial, ¿no? Así es. Y hablando justamente de resultados de los candidatos, pues tenemos, digamos así, que 4 de los 16 que han logrado una votación más destacada, obviamente el binomio que va a pasar a segunda vuelta, y los que le siguen, pues Leonidas Isa y Andrea González. Que si bien Así es es. cierto, Andrea González llega con una votación importante dentro de las minorías, pero tampoco le fue posible y no le alcanzó para impulsar a su lista de asambleístas, ¿no? Incluso Lucio Gutiérrez ya se quedó sin la curul. ¿Y cómo ves tú también el rol de los candidatos presidenciales para asimismo enganchar al electorado y votar por su lista de asambleístas? ¿Qué sucede en estas elecciones en este sentido? Mira, Tere, es importante lo que señalas por un asunto y voy a empezar con ese tema. Organizaciones políticas que obtuvieron más votos que en la elección del 23 quedan fuera de la Asamblea Nacional por el cociente, por la concentración de la votación en dos fuerzas políticas principales. Cuando tú tienes que 9 de cada 10 votos se lo llevan dos organizaciones políticas, puedes incluso concentrar el 10% restante en ti, que no tienes opción alguna de pelear un escaño. Eso hay que dejarlo claro. Y voy a poner un ejemplo particular. Lucio Gutiérrez saca más votos que en 2023, pero no entra porque el cociente de lista nacional es muchísimo más alto. La diferencia de votación entre él y Alfredo Serrano del Partido Social Cristiano es enorme, pero es enorme. Estamos hablando de que no había la posibilidad de que Lucio Gutiérrez entre, ya una vez que se procesó de forma suficiente los datos, ¿no? Entonces, con más votos no se entró por la concentración de la votación en esta suerte de bipartidismo, ¿no? Y creo que eso invita a replantearnos las cosas de cara a un próximo proceso electoral, ¿no? La ciudadanía hablaba de por qué tantos partidos, enfoquémonos en unos pocos, se polarizó y se fracturó a la ciudadanía y por desgracia con estigmatización se lo sigue haciendo en algunos círculos, pero lo cierto es que más bien ya en la práctica, tan pronto se instale la nueva asamblea, vamos a ver por qué bajo un régimen como el nuestro es tan malo tener 200 organizaciones políticas como enfocarnos únicamente en dos. Claro. Mauricio, también quiero analizar algo contigo, aprovechando aquí tu presencia. Este tema de estas declaraciones que dio el presidente Daniel Noboa sobre el voto costeño, ¿no? Que es donde principalmente ha ganado, ha tenido mayor votación la candidata por la Revolución Ciudadana, Luisa González. Al momento ya de hacer las negociaciones y acercamientos con el resto de candidatos y organizaciones políticas que los auspiciaron,
¿Cómo crees tú que podría afectar este tipo de declaraciones y también el hecho de que estas organizaciones políticas que no entraron en la presidencia y que tampoco consiguieron curules, cómo se puede ahí negociar? ¿Cómo podría alguien negociar con estas organizaciones políticas que ni siquiera alcanzaron curules? ¿Cómo sería ese tipo de negociación para sumar apoyos para la segunda vuelta? En 1996, recordarás tú, León Febres Cordero, en unas declaraciones a propósito de la segunda vuelta de aquel entonces, mostró su indignación por el ascenso de Abdalá Bucarán y dijo que el problema era que por él votaban las prostitutas, los ladrones y los marihuaneros, cuando lo cierto es que la votación de Bucarán, que incluso le permitió acceder a la presidencia en ese año, fue una votación bastante homogénea y perteneciente a la ciudadanía, independientemente de si eran. Tiempo no había redes, ¿no? Que ahora se hace todo Y viral. ojo, exacto, pero independientemente de si eran o no lo que el señor Febres Cordero decía en ese tema, estigmatizar a una persona por el voto que emita es impresentable, venga de donde venga. Peor todavía si es de alguien que tiene un micrófono y un amplificador como el presidente de la República. Creo que además es creerle a la ciudadanía, o al menos a una parte de ella, idiota como por no darse cuenta que basta abrir el mapa que se tiene de muertes violentas correspondientes al año 2023 y al año 2024 para darnos cuenta que los colores en función de la votación coinciden. ¿Y a qué me refiero con esto para quienes quizá no tienen la imagen en mente? Al hecho de que las provincias a las que se les acusa de ser narcotraficantes o criminales organizadas o de apoyar bajo esa lógica a Luisa González, las que ganó Luisa y la Revolución Ciudadana, son precisamente las provincias que son víctimas de forma brutal de hechos de violencia, de extorsión, de secuestros, de asesinatos y de sicariatos. No se trata de que los sicarios voten, como creen algunos tontos. No se trata de que los narcos voten, como intentan otros de estigmatizar. Se trata de que las víctimas se encuentran ahí y probablemente son las que se dan cuenta que el plan de seguridad del gobierno no está funcionando y quieren encontrar una alternativa. La simpleza del comentario, la simpleza del comentario de los simplones que creen que es tan simple analizar un resultado, y perdón por la triple reiteración, es la que nos tiene como nos tiene en este momento. Una La gente ligereza total. la Una gente ligereza vota total de comentario. porque cree, porque le simpatiza. Punto. Lo que haga la gente con su vida o el oficio que ejerza no debe ser problema ni de uno ni de otro. Yo estoy seguro que por Luisa González también han votado profesionales, también han votado personas que tienen sus emprendimientos, gente que está preocupada por la situación económica del país. No es que los buenos están conmigo y los malos están en mi contra. Esa polarización como país no nos lleva a nada. Y recapitulando la otra parte de la pregunta que te hacía Mauricio, te consultaba cómo hacen los candidatos, tanto Daniel Noboa como Luisa González, para negociar los apoyos de las organizaciones políticas que ni siquiera lograron curules en la Asamblea. ¿Cómo Voy a podría ese punto. negociarse ahí? Pero yo te digo, ¿qué le suman los 11.000 votos de Iván Saquicela a Daniel Noboa o a Luisa González? ¿Qué le suman los 39.000 votos o 40.000 votos de Jimmy Jairala o de Jorge Escala a uno u otro candidato? La votación es tan residual que los anuncios públicos de endoso, de apoyo o las fotografías que puedan tomarse sobre la base de acuerdos, poco o nada va a ayudar en esta carrera. Es importante, sí, sumar esfuerzos, pero no toma la preponderancia que ha tomado en procesos electorales anteriores, donde quien va tercero tiene tanta votación, un 16, un 18, un 20%, que puede inclinar la balanza sin necesidad de que se dé un endoso absoluto y total de votos. Entonces, creo que estamos en una condición distinta en la que más bien cabe analizar que un histórico voto nulo que ha estado entre el 8 y el 9% hoy cae por debajo del 7%, que ya hubo gente que en este proceso electoral prefirió no anular el voto y escoger a un candidato. Tienen la posibilidad, Noboa y González, de conquistar un poco más de ese voto nulo. Tienen la posibilidad de conquistar ese voto blanco y sobre todo tienen la gran posibilidad de conquistar a ese 2.4 millones de personas que constituyen un electorado ausente y que no son ni muertos mal empadronados,
ni personas a las que simplemente no les dio la gana de votar. Ahí está el voto facultativo, el de los adolescentes de entre 16 y 18 años, los adultos mayores de 65 años en adelante, que es un público que tranquilamente, si recibe la motivación adecuada, la inspiración, la utopía, la propuesta, va a salir a votar por el candidato. Ahí está el triunfo, porque en este momento, si 9 de cada 10 votos posibles ya los concentran los dos candidatos, además, con muy poca diferencia entre sí, 23,000 votos apenas, hay que salir a buscar a otros lados, por supuesto, una vez que se tenga bien afianzado el propio electorado de la primera vuelta. Claro, y qué bueno que tocas ese tema porque te quería preguntar también, ¿cómo ves tú la posibilidad de lo que ha anunciado Luisa González en las primeras declaraciones que hizo luego del cierre de votaciones, de evocar nuevamente a esta unión de las izquierdas? Ya hubo un intento antes en la fase preelectoral de ese acercamiento, un intento fallido. ¿Crees tú que eso realmente tenga sus frutos ahora de cara al balotaje? Podría ser, pero yo creo que es mucho más sensato y mucho mejor convocar a una unidad por el país. Entiendo los aspectos ideológicos o las coincidencias de algunos aspectos de izquierda que pueden tener organizaciones políticas, pero la ruptura del techo de votación de primera vuelta de la Revolución Ciudadana a través de Luisa González se debe no solamente a la votación de izquierda. Te aseguro que muchas personas de centro, de derecha o que no simpatizan con la Revolución Ciudadana terminaron votando por Luisa González con el escenario político que tenemos hoy. El llamado a la unidad tiene que ser un poco más amplio, tiene que ser con la ciudadanía, con la sociedad civil, con actores que estamos dispuestos a aportar por el cambio en Ecuador sin necesidad de ponerle un nombre y un apellido a quien ocupa la presidencia de la República, teniendo en cuenta también que quien llegará a la presidencia y la ocupará a partir del 24 de mayo de 2025 pasa a representar a todos los ecuatorianos, a los que votaron por esa persona y a los que no lo hicieron, a los que tienen una ideología y a los que tienen la ideología contraria. Estamos hablando de una representación de país y como tal, el diálogo tiene que ser abierto a todos los actores y a todos los sectores. Así es, totalmente de acuerdo contigo, Mauricio. Eh, ¿Cómo ves tú el trabajo que le toca a la nueva asamblea? ¿Qué tan alta ha dejado la vara la actual asamblea, el actual periodo legislativo frente a lo que se le espera a la nueva asamblea? Ustedes que tienen el Observatorio Legislativo manejan constantemente esta data de cuántas leyes se aprueban, la cantidad de asambleístas que faltan a las sesiones, etcétera. Danos un poco ese escenario para que la gente tenga claro cómo va a ser esto. La ciudadanía debe tener claro, Tere, que la asamblea que se posesiona el 14 de mayo no parte de cero. Tiene que primero entrar a tomar la posta de la asamblea que deja el ejercicio el 13 de mayo, la noche anterior. Temas que quedan pendientes, discusiones que quedan listas en primer, en segundo debate. Quién sabe, hasta vetos pendientes de resolverse. No es que se parte como que todo resetearas a cero y véngase nuevos proyectos de ley. El trabajo legislativo en cada periodo, que nosotros lo evaluamos, como bien has dicho, a través del Observatorio Legislativo, tiene un fuerte componente de lo que empezaron a tramitar y lo que hicieron periodos anteriores. Por supuesto, no hay que dejar de lado las iniciativas que surjan de quienes han ganado la elección del día domingo, que empezarán a tramitarse, unas llegarán a ver la luz, otras quizá sean evacuadas por el siguiente periodo legislativo, por el tiempo que toma. Pero además, en este sentido, creo que hay que tener muy en cuenta el hecho de que, caso puntual, hay hasta aspectos de fiscalización que podrían quedarse a medio camino el 13 de mayo y deberán ser retomados el 14. Cuestiones de trámites internos, de funcionamiento de comisiones. Entonces es un gran trabajo el que se espera en esta materia. Y de nuevo, la votación mágica, los números mágicos, que hasta el 13 de mayo son unos y a partir del 14 son otros, que los legisladores que entran, más allá de representar a un membrete, o más allá incluso algunos, quién sabe, de caer en el habitual camisetazo, sean pensando en el país, sea pensando en los ciudadanos y en lo que tenemos que hacer todos juntos para combatir la inseguridad, la crisis económica, la falta de empleo y la corrupción.
El problema que tiene actualmente el país, Mauricio, es por falta de leyes, falta de reformas legales o falta de aplicación a la ley. Te lo pregunto porque antes, justamente de cerrar la campaña electoral, el presidente candidato anunciaba esta propuesta de reforma constitucional para que sea obligatoria la prisión preventiva para casos de terrorismo, de crimen organizado. Incluso ya planteó ahí la pregunta y todo, y bueno, pues espera ahí el pronunciamiento de la Corte Constitucional en ese sentido, pero quizás podría haberse evitado todo eso e ir al camino de una reforma al COIC a través de la Asamblea, pero bueno, quizás no tomó ese camino porque encuentra trabas en ese legislativo. ¿Qué crees tú cuál es el problema actual en cuanto a la legislación? Mira, Tere, voy a empezar por el punto que mencionas del Ejecutivo. Lamentablemente creo que muchas de esas iniciativas de cambios constitucionales que fueron anunciados, mandados a la Corte y considerados, formaban parte de la campaña del candidato presidente. Algunos con Si viabilidad. no lo hubiese propuesto al inicio de su Por mandato, ¿no? supuesto. ¿Por qué Entonces lo yo te hace digo, justo en la campaña? otros no, otros que se van a quedar a medio camino. Eso es parte de una estrategia de campaña muy populista, muy demagógica. Veremos qué ocurre con lo que aún está pendiente. Creo que aquí hay que ser muy responsables y no proponer cosas que además sabemos van a trabarse en la corte, no hacer cosas o hablar cosas que son incompatibles con acuerdos internacionales que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico y no hacer cosas por el simple hecho de hacerlas. Un cambio constitucional que incluso podría ir de la mano de una constituyente que ya la han mencionado de una u otra manera los dos candidatos finalistas, pasa incluso por ser responsable con los ejes, con las líneas, con las formas en las que se tendrá que trabajar un nuevo texto constitucional o la reforma al texto vigente, ¿no? Creo que ahí hay que cuidar. Y si, claro, estas cuestiones pasan el filtro de la Corte Constitucional y llegan finalmente a la Asamblea, que los legisladores de nuevo actúen pensando en el país, no pensando en llevar la contra o bloquear por el hecho de que quizás sea una iniciativa de quien esté en el lado distinto. Si son convenientes para Ecuador, que tengan el apoyo de todos. No pasó eso con la enmienda que mandó Lazo a propósito del apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la policía. Mira que ahí hubo sensatez, hubo trabajo en equipo y la ciudadanía terminó apoyándolo en referendo, ¿no? Que lo mismo debería ocurrir con cosas que, como digo, beneficien al país y no simplemente a un interés de unos pocos. Eh, para ir analizando cómo va a ser, porque quizás la gente tenga esta confusión y ha posicionado en las redes sociales una narrativa de que cómo puede llegar a la presidencia de la Asamblea la mamá del que puede ser el próximo presidente para los siguientes 4 años. Va a haber ese conflicto allí. Un poco quiero que la gente entienda cómo es el tema del funcionamiento de la primera sesión, la sesión de instalación de la Asamblea, porque allí la preside el asambleísta más votado y ahí se elige pues a las autoridades. La norma constitucional, la norma legal establecen que el asambleísta más votado preside. El que le sigue es el vicepresidente y el que le sigue es el secretario. En definitiva, lo que vamos a tener el día 14 de mayo es una sesión presidida por Anabel Asín, vicepresidida por Raúl Chávez y en la que como secretario ejercerá Alfredo Serrano del Partido Social Cristiano. Ellos serán los encargados de conducir esa sesión en la que los 151 legisladores tomarán formalmente posesión de sus cargos y probablemente, ya con acuerdos previos y una vez realizada la segunda vuelta, se procederá a elegir autoridades. Dentro de la lógica que estamos hablando, lo óptimo y la forma en la que se podría llegar a algo por parte de cualquiera de los dos bloques minoritarios, las dos principales fuerzas políticas, es ofreciendo las dos vicepresidencias a Pachacuti y al Partido Social Cristiano. Mira que con pocos legisladores podrían estar alzándose con un cargo tan importante como el de la vicepresidencia. Jugando un escenario, la presidencia recaería en Revolución Ciudadana o ADN, y las vicepresidencias en Pachacutic y el Partido Social Cristiano. Hay 4 vocalías en disputa dentro de lo que significa el CAL. Esas vocalías corresponden a las bancadas. Hoy, bajo la composición de la Asamblea, esas bancadas deberán conformarse con al menos 15 legisladores.
Y salvo las dos minorías, difícilmente las otras podrán constituir bancadas, Y solas, claro. salvo que se unan. Y en ese caso, quizá lo que tendríamos en esas cuatro vocalías sean dos para la Revolución Ciudadana y dos para ADN, pues ya sería el colmo que alguna de las dos fuerzas políticas principales, con el único afán de molestar a la otra, lleguen a un acuerdo en el que carguen con las cuatro vocalías, ¿no? Yo creo que un proceso democrático en la instalación de la Asamblea para garantizar que todos estén representados en el CAL es positivo para el país y es positivo para el legislativo. Claro que sí. Quiero cerrar contigo, Mauricio, analizando un poco los nombres, ¿no? ¿Quiénes han llegado ya como virtuales ganadores de las curules? Y tenemos aquí en pantalla, creo que tú no lo puedes ver, pero No, no tenemos lo el bloque de físicamente, ADN, igual tú lo cuadrito. manejas, lo sabes Sí. al teje y el maneje. ADN, pues tenemos ahí a Anabela Cindy, Ana Jacome, y yo lo que comentaba ayer, una Sade Fritzsche, que demostró que no hizo ninguna gestión al frente del Ministerio del Ambiente, que ni siquiera estaba preparada para una convocatoria en una mesa legislativa, en una comisión, llega a tener una curul como asambleísta nacional. Esto es producto del método de votación. ¿Qué crees tú que se podría mejorar para depurar un poco más estas listas, estos cuadros, estos perfiles que llegan a la asamblea? Mira, el método de votación, Tere, no es malo, el método es el correcto. Busca consolidar curules de una fuerza política, el apoyo orgánico a organizaciones, no a personas. El método no está mal, ni la forma de votar, ni la forma de asignar escaños. Lo que está mal es la irresponsabilidad de las organizaciones políticas de poner a cualquier persona a integrar sus listas. Mira, tú has mencionado dos casos públicos, yo no me voy a referir con nombres porque después hasta capaces son de demandarnos, pero dentro de ADN hay nombres de personas que ni siquiera saben en definitiva leer y escribir, y no me refiero a analfabetos, con el respeto que se merecen los analfabetos, sino a personas que no tienen la más remota idea y que fueron incorporadas en tercer, en cuarto puesto de unas listas provinciales por el hecho de ser, pues, hijos de la directora cantonal, sobrinos del director de ni sé qué, y que no se esperaban llegar y que ahora se les ha atravesado en el camino la curul gracias a la votación masiva, y pues veremos qué es lo que pasa. La calidad del legislativo no pasa por tener menos legisladores, no pasa por tener más legisladores, no pasa por nada más que la responsabilidad de la organización política de poner cuadros con experiencia, con conocimiento, con ética y con probidad. Esperemos que esta asamblea no decepcione. Esperemos que esta asamblea no sea más de lo mismo, con el agravante, porque yo sí lo veo como un agravante, de este bipartidismo que va a bloquear buena parte del trabajo legislativo. Bueno, yo sí lo voy a decir con nombre y apellido, porque yo me hago responsable de lo que digo. En la lista de asambleístas que va a estar en los próximos 4 años está nada más y nada menos que la asambleísta Yadira Saltos, que fue durante la campaña entregando cocinas que eran gratuitas, que estaban a cargo del MIES, y que eso incluso podría configurar en algún proceso dentro de la asamblea. Y mira que ya están esos casos denunciados hasta por el Consejo Nacional Electoral. ¿Podría la señora posesionarse y perder el cargo y tener que llamar al suplente? Entonces, hay muchas cosas que deben decantarse en función de los hechos que han tenido lugar, pero de nuevo, la mayor responsabilidad es de las organizaciones políticas, de la mano de la responsabilidad que tenemos nosotros al momento de elegir. Y mira que a mí me ha dado una gran satisfacción y como tú me sigues en redes, Tere, habrás leído que muchos camiseteros, quizá los peores de este periodo legislativo, no accedieron a una curul. Los dos casos de las legisladoras que en Cotopaxi y que en Azuay pasaron por cuatro organizaciones políticas en el último año y medio y que estaban corriendo por el Partido Social Cristiano, no llegaron. Y a mí me alegra profundamente. Me alegra profundamente porque quiere decir que el electorado rechazó el camisetazo y el electorado dijo, hasta aquí nomás llegaste. En buena hora por eso. Y estoy citando dos ejemplos de otros tantos que podríamos señalar. Bueno, yo sí, en ese sentido he sido muy crítica y soy partidaria de que ya exista una reforma más bien al código de la democracia, ¿no? El hecho de que
llegues auspiciado por una organización política y en el camino digas, ay, es que no estoy de acuerdo con esto, ay, es que no sé qué, me hago independiente, pero no es que se quede independiente. De ahí le guiña el ojo el movimiento que tiene un bloque de mayoría y se va. Entonces, yo sí creería que debería haber una reforma al Código de la Democracia, no sé si coincidas conmigo, que automáticamente esta persona que se abre de esta organización política, que lo auspició y que lo ayudó a llegar a esa curul, pierda la curul y asuma el alterno. Y Creería mira, yo que no así debería sumamos funcionar. al Código de la La Democracia. resolución que adoptó la Asamblea de la sanción administrativa, ¿no? Pero, y no solo eso, porque mira que este rato lo que la Asamblea hizo de forma correcta para sancionar a los tránsfugas terminó siendo vetada totalmente por Daniel Noboa. Eso es una falta de respeto. Pero más allá de eso, lo que necesitamos nosotros es una reforma en el texto constitucional, cambio constitucional para mejorar el perverso sistema de funcionamiento de la política que ha venido estando vigente desde el 2008. El error de fondo está en la Constitución, no está únicamente en el Código de la Democracia. Así es que si vamos a hacer las cosas, hagámosla bien hechas, ataquemos el problema de fondo y con seguridad, ya incluso con el paso del tiempo veremos los resultados positivos. Y de paso que incorporen como requisito base que un candidato a la Asamblea sea un abogado o que tenga nociones de leyes, ¿no? Empezando por Mira, ahí. no es un tema de títulos tampoco, Tere, porque tú puedes tener a un experto en cine, que es un tema que uno diría, no, no, ¿qué va a ser compatible con la Asamblea? Que si es una persona con experiencia, con conocimientos, que sabe además tener buena asesoría, puede constituirse en el mejor legislador. Nosotros, cuando capacitamos en temas legislativos, utilizamos un ejemplo que nos encanta, el del payaso Tiririca en Brasil, una persona analfabeta que hizo una campaña chistosa, que decía, ¿usted sabe qué hace un asambleísta? No, yo tampoco, pero si me dé el voto gano y le cuento qué hace un asambleísta. Entonces, todo el mundo dijo, ay, pero qué terrible, un analfabeto que ni siquiera va a poder firmar el acta de posesión en la asamblea. Se convirtió, después de un periodo de 4 años, en el mejor legislador del Congreso de Brasil, en una persona que siempre fue a votar, en una persona que presentó proyectos de ley, en una persona que no perdió el contacto con su gente y que terminó siendo reelegido con el mayor número de votos en la historia de Brasil. Ahí tú tienes el tema de que no se trata únicamente de un tema de títulos, sino de hacer bien las cosas. Y en muchos casos, lamentablemente, esto no se da. Hay quienes llegan a la asamblea por arte de magia, hay otros que llegan únicamente para defender sus intereses. Lo cierto es que ahora que ya tenemos una nueva asamblea que se instala dentro de poco, desde la ciudadanía y desde el periodismo responsable, podamos hacer seguimiento y activar ese pilar de democracia participativa que nos permite exigir permanentemente rendición de cuentas de quienes dicen nos van a representar. Así es, Mauricio, quiero agradecerte por acompañarnos, pero antes de despedirme, recuérdanos cuál es el porcentaje actual de aceptación que tiene la Asamblea Nacional. Bueno, hemos visto de todo, Tere, y te agradezco por la invitación, pero las últimas encuestas que se conocieron al finales del año 2024 hablaban de una asamblea con no más del 10% de credibilidad y de confianza por parte de la ciudadanía. Ahora, a hacernos responsables, hemos puesto a esas 151 personas en el órgano legislativo a hacer seguimiento de su trabajo y a ponerles en el lugar que corresponde. Si hacen bien las cosas, pues que aumente la credibilidad y la confianza en el primer poder del Estado. Si es que no, que sigan sufriendo de estas bajas cifras y de la condena de la ciudadanía que no se siente representada. Así es, mi estimado Mauricio, muchas gracias por habernos acompañado aquí en Himno Nacional y la invitación abierta para futuras entrevistas, ¿no? Encantado, Tere, muchísimas gracias. Un gran abrazo a la distancia y pues aquí a la orden siempre.